Target Creativo junto con Ardillas Dignas presenta. Bienvenido a Thinking Business. Necesitamos ideas que nos ayuden a lograr un mejor futuro. Porque este nuevo mundo requiere soluciones que nos ayuden a crecer en nuestros propios negocios. Esto es Thinking Business. Continuamos con nuestra serie de programas con motivo de el Queretaverso. Y bueno, ahorita estamos platicando con Iván Muñoz y Hans Guevara. Ellos son de la empresa Eugenia. Nos van a platicar un poco de qué es lo que hacen dentro de la empresa y entender algunos conceptos por ahí que tienen que ver con virtual humans y metahumanos, para ver más o menos también las diferencias y que nos platiquen bien pues qué es lo que están haciendo ellos dentro de este aspecto. ¿Qué nos pueden platicar de lo que hace su empresa? Bueno, pues hola a todos, buen día a todos los que nos escuchan. Pues nosotros nos enfocamos en virtualizar y crear humanos para el futuro. Eso es como el lema que manejamos. Básicamente es la creación de humanos virtuales para distintas industrias. Puede ser la industria VFX, la industria del gaming, entretenimiento, ¿no? Y actualmente estamos desarrollando un proyecto muy interesante que lanzaremos en los siguientes meses, que está enfocado en meter a estos humanos virtuales al metaverso. Ok. Cuando hablas de esta parte por ejemplo, de los virtual humans, cuando hablas ahorita en este caso de las diferentes industrias o aplicaciones que se le da, ustedes, por ejemplo, están en la capacidad de que si alguien les pide un personaje, que a lo mejor todavía el personaje como tal no existe, ¿ustedes lo generan y les dan opciones precisamente de crear ese personaje? ¿O se hace a la medida? ¿O cómo es que trabajan en ese sentido? Mira, justo ahorita tenemos, la empresa está enfocada en business to business. Ajá. Entonces principalmente atacamos a las industrias que acaba de comentar Iván, que es animación, efectos especiales, inteligencia artificial, motion capture, entre otras. Entonces, hoy día tenemos clientes que son en su mayoría empresas extranjeras como Netflix, como Electronic Arts, que lo que hacen es buscarnos para poder digitalizar a un actor o a un jugador de fútbol o a lo mejor para crear prostéticos para una future film. Se utiliza este tipo de tecnología que es propietaria para poder tener esta geometría y de ahí sacar provecho de ella. Okay. Aquí hay una parte muy técnica dentro de lo que viene siendo, me imagino, la forma en que se crean los personajes, pero me imagino también entonces que hay una parte, no sé si artística o en donde también se trata de entender quién es esa persona que están creando para poder hacer ciertos rasgos y ciertas condiciones que de alguna manera lo hagan más creíble. ¿Qué pasa en esta parte de la creación de los personajes o de los humanos virtuales? Fíjate que es una pregunta muy interesante porque ya me han preguntado varias veces aquí en Queretaverso la diferencia entre un avatar y un virtual human, ¿no? Y lo comento porque precisamente va a ir por ahí ligada la respuesta a tu pregunta, y es: un avatar es como si fuera un recipiente en el que depositas a alguien, ¿no? Y el virtual human, la diferencia es que tiene una construcción de personalidad, una construcción de psique, un desarrollo de un storytelling atrás de este personaje, porque no es el virtual human específicamente de una persona, ¿no? Sino es un virtual human generado que tiene su propia vida, su propia historia. Entonces, es lo que más que nada genera esta diferencia y lo que hace a un humano virtual, ¿no? La construcción de todo este desarrollo de personalidad que podemos meter en ellos. O sea, realmente un virtual human, digamos que es como si fuese una persona más de nosotros, pero metida en un entorno virtual, ¿no? Completamente lo dijiste bien, así Sí, es. Justo complementando lo que dice Iván, hay distintos métodos o distintos, llámese, nombres, como son los avatars, como son los virtual humans, y hay uno que no es tan empleado en México, pero está empezando a escucharse más, que es el digital twin o el digidove, que es el digital double, que básicamente se utiliza mucho para la industria de cine. Entonces va a depender mucho quién nos esté pidiendo el personaje, porque si es la industria de gaming, por lo general quieren tener a una persona que exista en este mundo, pero pasarla a un mundo virtual, como sería un digital twin. El que comenta Iván de Virtual Humans, por lo general
son marcas que nos dicen, oye, yo quiero crear a alguien para humanizar mi marca. Llámese Coca-Cola, llámese, no sé, Nestlé, que quieren crear a ese personaje para darle esa vida a su marca, ¿no? Y viene el avatar, que puede ser Iván, que quiere ser en el metaverso a lo mejor un conejito, y eso sería un avatar, ¿no? O sea, es él, pero con otra morfología. Entonces son esos distintos tipos que se pueden llegar a crear. Ok. Eso es interesante porque de repente no, a lo mejor no lo consideras o no lo tomas en cuenta, que creo que pasa un poco con algunas, incluso películas de animación, ¿no? Por ejemplo, el caso de Shrek, que algunos de los personajes están basados en una persona y tienen muchos de sus rasgos. Eso sería más un avatar, Un en avatar. ese sentido, porque está reflejando, digamos, en parte a una persona. Así es. Y si tuviera su personalidad en específico, es decir, que no se reflejara lo del actor que lo está haciendo, digamos, ahí sí estaríamos hablando de un humano virtual, ¿cierto? Correcto. Así es. Ok. Ajá. Ahorita de lo que comentan y pensando ahorita, nosotros tenemos mucho el enfoque en el aspecto de mercadotecnia, que además es un tema que como que a la mayoría de la gente siempre le llama la atención, pero justo creo que un tema que podría ser interesante de lo que ustedes comentan es, a veces las empresas buscaban tener, por ejemplo, un portavoz o alguien que hablara de la marca. El problema es que a veces cuando te casas con esas personas surge el problema de repente si llegas y termina un contrato o hay ciertas situaciones en donde es más, hasta si esa misma persona hace algo raro o algo malo. Un escándalo o algo. Exacto, puedes verte ahí afectado. En este caso, ese tipo de virtual human se puede utilizar también en ese sentido. Es más o menos también lo que... No, adelante, tú Ok, tienes, sí, tú tienes. realmente sí. O sea, hoy día, por lo que acaban de decir, que luego los influencers pueden llegarse a meter en problemas, digo, aquí está muy controlado. O sea, realmente es un equipo de creativos que están creándole un psique al personaje y que va a ser a lo mejor una actriz de, no sé, de 20 a 25 años, de tal tez, con ciertas características, le gusta mucho la ciencia. O sea, puedes empezar a generarle esa psique al personaje y de ahí no te puedes salir, ¿no? Entonces, ese avatar o más bien ese virtual human nunca se puede poner borracho y hacer una tarugada en redes sociales, ¿no? Sí. Sino más bien eso se va a cuidar mucho. Y justo tocando un poco el tema del círculo dorado de Simon Sinek, que realmente dicen el por qué o el por qué está haciendo las cosas, le hace mucho sentido, por ejemplo, a marcas como Tesla, como Apple, que la gente empieza a seguir a este tipo de personas, ¿no? Entonces, Claro. hay marcas que ya tienen muchos años de existir, que ya no tienen esa persona y le están metiendo esa humanización a las marcas, creando virtual humans. Ok. Hay una película de hace mucho tiempo que se llamaba, no sé si la vieron, Simone, Ah, era sí. con Al Pacino, que justo crea a un personaje, ¿no? Eso Que sería es un virtual justo. human, sería eso el Exactamente. caso. Y esas son de las primeras apariciones de un virtual human a nivel histórico. Esa película Sí. tiene ya muchos años Sí. y sí es buenísima. Pero básicamente pone eso sobre la mesa, ¿no? Tal cual. Porque, bueno, un poco en contexto, básicamente lo que pasa es que aparece una actriz, ¿no? Me parece que empieza a ser muy famosa, hace películas y todo, pero nadie la ha visto en persona. Y en realidad lo que pasaba es que era una persona totalmente virtual. Había una persona detrás de la programación y cómo actuaba y todo, pero nunca la habían visto en vivo. Exactamente. Y era por eso, porque realmente no existía, ¿no? Pero entonces Exactamente. esa es la parte en donde entra aquí. Se considera aquí también, me imagino, en algún momento no sé si serán botargas virtuales o personajes virtuales que pueden tener las marcas también. Sí, de hecho justo hace poquito tuvimos la colaboración con Televisa y ellos quisieron sacar a la nueva mascota o la nueva imagen de Canal 5 y les ayudamos a desarrollar con su equipo creativo a un gatito que incluso ellos querían que fuera un personaje asexual, o sea que no tuviera sexo, y se llamaba Miauricio. Que tiene un nombre de hombre, pero si lo ves tenía con una vestimenta rosita, con unas florecitas, y esta era la imagen de Canal 5 y era un gatito que interactuaba con la gente. Y digo, todavía sigue vivo, o sea, lo pueden ver en Canal 5 de vez en cuando, y ahí es como esas botargas nuevas, Sí. ¿no? Que le dan ese mayor engagement a nuevas generaciones que están mucho más metidas en el mundo digital. Por ejemplo, hablando de ese contacto que empiezan a tener estos virtual humans y estas botargas virtuales que pueden, bueno, por así llamarlas. Ahorita dije botargas virtuales, pero porque se me ocurrió, Sí, sí, digo, sí. pensando en las botargas que normalmente se utilizan, pero bueno, supongo que será un personaje o no sé si tiene un nombre técnico. Son personajes estilo Toon. Exactamente. Ok. Ajá. Ok. Por ejemplo, hablando del contacto que tiene la gente ahorita
con esos personajes, ¿qué se espera dentro de a lo mejor unos 3, 5 años? ¿Qué tipo de contacto va a haber entre esos personajes virtuales y ya la gente, digamos, común, así a diario? Fíjate que es algo muy, muy interesante. Nosotros pensando mucho en lo que va a ser el futuro, estamos trabajando internamente dentro de nuestra área de R&D sobre una tesis que está pensada en el término que nosotros le manejamos conexión empática, ¿no? Entonces lo que estamos haciendo a través de este estudio es que estamos analizando las expresiones de una persona para tratar de hacer que nuestros humanos virtuales puedan ser más empáticos, ¿no? Con una persona del otro lado. Entonces, ¿a qué va todo esto? Yo lo he mencionado, o sea, los humanos virtuales son un canal. Estos personajes se convierten en un canal. ¿Por qué? Porque atraen, porque llaman la atención. Es como, incluso hasta el pensar en un personaje toon o en un humano virtual, es dependiendo a quién vayas dirigido, ¿no? Hablando en términos de marketing, imaginemos que hay una marca que quiere entrar a este mundo del metaverso y no sabe cómo. Bueno, ¿cómo puedo dar un primer paso? Pues puedes a través de un personaje que empiece a promocionarte de forma digital, ¿no? ¿Y este personaje qué personaje va a ser? ¿Este personaje es un humano virtual o es un toon? Depende. Porque a lo mejor si quieres llegar a generaciones más jóvenes, te va a funcionar un toon, ¿no? ¿Por qué? Porque existen ya antecedentes como Fortnite o como Roblox, donde no son figuras humanas 100%, están basadas en y con un cierto grado de toon, en el caso de Fortnite, que es más fácil que las generaciones más jóvenes se sientan identificadas con ellos. Entonces, ¿qué pasa cuando tú atraes la atención de jóvenes con un personaje? Puedes comunicar. Y ahí es donde está el valor de estos personajes, que se vuelvan ahora estos nuevos comunicadores, estos nuevos representantes, en términos de marketing, en términos de marcas, ¿no? Porque pensando en nosotros como audiencia, pues van a ser al final nuestras representaciones, o nuestros avatares, o nuestros dobles digitales, nuestros digital twins, ¿no? Que está muy sonado, o lo que mencionaba Hans. Pero con las marcas creo que va a ser mucho eso, o sea, nuevos canales de comunicaciones que a las marcas les va a dar dos cosas. Una es mayor impacto y alcance, y la segunda podría ser mayor vigencia, ¿no? Okay. De hecho, si me dejan complementar un poco lo que dice Iván, yo les voy a hacer una pregunta ahora a ustedes y díganme si ustedes seguirían a este personaje. Imagínense que Tony Stark lo creamos en un mundo virtual y que ustedes puedan literalmente seguirlo en ese tipo de redes, en ese tipo de plataformas, y que de la nada tú puedas platicar con él de vez en cuando, con Tony Stark, no me acuerdo cómo se llama el actor, Robbie Downey Jr. Robert Downey Jr. Pero que sea literalmente un personaje como Tony Stark que esté platicando con ustedes y que de pronto haga ciertas actividades. Les puedo apostar que mucha gente sí lo va a seguir y va a estar al pendiente de ese personaje, que si bien no existe en el mundo real, pero existe en las películas y ustedes lo siguen, lo admiran y a lo mejor mucha gente quisiera ser él, ¿no? Y en las redes supongo también pueden existir. Sí, sí, sí. Ok. Por ejemplo, ahí, respondiendo a tu pregunta, yo diría de inicio que sí. Y es justo ahí donde a lo mejor entra la otra pregunta. O sea, sabiendo que hay personas detrás, digamos, programando o creando ese personaje, ¿qué riesgos puede haber para, por ejemplo, el público que está en contacto directo con ellos? O sea, ¿qué códigos o a lo mejor qué reglas siguen ahí para precisamente no caer en a lo mejor manipulaciones o en a lo mejor ciertas cosas que ya pueden transgredir o pueden, digamos, privar, o más bien, ¿cómo decirlo? Que ya son intrusivos, vaya. Yo creo que el metaverso y toda esta parte donde va a haber esta nueva sociedad, ¿no? Porque ya realmente es un tema de sociedad, es algo muy nuevo. Es algo muy nuevo que recién se va descubriendo, se están empezando a poner precisamente las bases de lo que significa una ética en la parte del metaverso, en la parte digital, porque eso que mencionas es muy cierto. O sea, como en algún momento no voy a pasar por un mal momento dentro del metaverso, y ya ocurrió. Por ahí hay un caso que está documentado de una persona que se quejó de una violación en el metaverso a su personaje. O sea, eso es una noticia. Sí. Entonces, ese tipo de regulaciones creo que van a ir llegando eventualmente. Probablemente mientras más atención vayamos o se vaya generando hacia estas plataformas, pero
digo, ya existe, ¿no? Es como cuando juegas a lo mejor un juego en línea y que te dicen que si alguien te reporta por estar haciendo algo indebido, te banean y ya no puedes usarlo. Sí. Hay que recordar que el metaverso es como la evolución natural de lo que es el gaming, Sí. de estas plataformas en donde la gente ya interactúa dentro de. Entonces, si tú hacías algo mal con otro usuario, la empresa te baneaba. Y esas son como estas cositas que si ya pasan en el gaming, ahora en el metaverso van a empezar a suceder con estas nuevas, con todas estas plataformas que existen. Las regulaciones que van a ir saliendo creo que van a ir siendo con base a todo lo que va ocurriendo y lo que van a ir visualizando que va a ocurrir. Pero la realidad es que ahorita no, ni nosotros, ni ninguna empresa, e incluso no sé si Meta esté definiendo qué va a ser el metaverso. Sí. Pero sí estamos creando herramientas todos para poder estar ahí. Ok, perfecto. Digamos que todavía es muy pronto, ¿no? Todavía ni siquiera estamos entendiendo cuáles podrían ser los probables problemas y situaciones complejas con las que nos encontremos dentro de eso, ¿no? De hecho, hay un caso bien interesante al final, como cualquier uso de tecnología, se puede usar tanto para cosas buenas como para cosas malas, ¿no? A nosotros nos han preguntado mucho, oye, ¿y se meterían a la industria del porno? Y nosotros obviamente diríamos que no. O sea, a nosotros no nos interesa. Hay empresas que sí se están metiendo a eso, pero también, por ejemplo, hay unas aplicaciones que a mí se me hacen impresionantes, que realmente se creó un humano digital de un niño, y ese niño se metía a esos chats de pedófilos. Se metía al chat y cuando identificaban un pedófilo, el niño virtual empezaba a hablar y a darle más atención, más atención, más atención, en lo que estos policías, que son, es como el FBI de Inglaterra, que siempre se me olvida cómo se llama, Sí. son ellos, identificaron la IP, llegaron y lo arrestaron. Entonces no hubo ningún niño dañado, era literalmente un bebé, bueno, no un bebé, como un niño de 10 años, virtual. Sí. Entonces, hasta ese nivel puede llegar la tecnología como para ayudar, tanto como para destruir. O sea, digamos, No, las entonces, aplicaciones son infinitas, inmensas, ¿no? ajá. O sea, realmente se puede aplicar en temas de seguridad, en temas de entretenimiento. Y digo, saliendo de temas de entretenimiento, ¿qué tantas aplicaciones se pueden encontrar a lo mejor en unos 5 años? Buena pregunta. Yo creo que va a ser una revolución que ya estamos empezando a ver, que estamos empezando a vivir. De la noche a la mañana, todas las marcas han querido de repente hacer algo con el metaverso. En otros negocios que tenemos enfocados hacia marcas, hacia marketing, hay clientes que ya nos buscan y nos dicen, oye, quiero hacer algo, quiero estar en el metaverso. No saben qué es, no saben qué significa, no saben cómo, pero quieren estar ahí. Entonces, creo que al final la demanda ahorita va a empezar a ser muy fuerte y creo que precisamente eso es lo que va a dar pie a generar todas estas herramientas que van a ir saliendo. Entonces, yo creo que en los siguientes 5 años va a haber una gran cantidad de herramientas, no solamente para poder vivir en el metaverso, sino meterte al metaverso, ¿no? Algo que a mí me gusta mucho es que tienes la posibilidad de ser a lo mejor tú un creador de contenido dentro del metaverso, puede ser bueno, básicamente lo que tú quieras, ¿no? Pero ese es como el punto que creo que es el valor también de estos eventos, ¿no? Como motivar, impulsar que muchas empresas de innovación están empezando a nacer y que encuentren todas las necesidades que este mercado va a empezar a demandar para poder generar soluciones. Ahora, complementando un poco lo que dice Iván, o sea, ahorita el metaverso ya existía desde hace muchos años y se llama videojuegos, ¿no? Realmente. Y hoy día, digamos, Fortnite, Roblox, Second Life, todo esto tienen millones de usuarios al mes jugando. Y ya existe una economía que compran skins, los venden entre ellos. O sea, digamos que esto ya existe, pero el metaverso viene a crecer, a que no nada más los gamers estén dentro de. Eventualmente los chavitos que hoy tienen a lo mejor 14 años o a lo mejor 10 años, cuando lleguen a nuestra edad ya van a conocer eso de manera muy normal. Y la manera de comer, la manera de convivir, la manera de salir a una fiesta va a ser a través de ese tipo de incluso, ¿no? trabajar Puede ser incluso. también. Porque sí, hasta ahorita era relativamente complicado y complejo entrar en esos aspectos, ¿no? Por Exacto. ejemplo, Second Life, que tiene más de 15 años que salió, Pues más o menos. ¿no? Fíjate, ajá, Pero sin exacto. embargo, digo, estuvo en su momento entre mucha gente, pero la verdad es que pocos la conocían ahorita. Si en términos generales le preguntas, pero es básicamente el concepto del metaverso que se inventó hace 15 años, que ahora está retomando Facebook, ¿no? Sí, exacto. Y ahorita de repente a veces nos parece todo muy nuevo,
pero creo que es interesante justo esta parte de al final, a lo mejor ahora tenemos más medios para que esto sea más masivo y más personas puedan entrar dentro de, ¿no? Sí, y justo, digo, al final la mayoría de la gente que hoy, digamos, controla la sociedad es gente de 40 a 50 años. Sí. Entonces, de alguna manera para ellos va a ser complicado entenderlo hoy. Pero poco a poco, conforme las generaciones vayan subiendo de nivel, ahí es donde para ellos va a ser de lo más normal poder hacer este tipo de interacciones con el metaverso. Oigan, yo vi un TikTok donde una persona que entra al metaverso dice, bueno, pues voy a ver cómo es Meta, ¿no? Y se pone sus óculos y empieza a interactuar así con las personitas que están ahí. Y de repente una de las chavas empieza a hacer charla con ella y le dice, oye, pues vamos a un lugar más privado. Y entonces se lo lleva como a un espacio de una fogata, como todo muy ahí, muy bonito. Muy romántico. Exacto. Y empezaron a platicar y de repente dice, ¿en qué momento no me di cuenta? Que ya estaba muy metido en eso y estaba ya socializando con Sí. con otro personaje virtual, ¿no? Entonces, eso es lo padre. Creo que eso es lo padre que va a empezar a pasar y sí. Sí, tocando un poco el tema, es que ahorita justo me confundí un poco con la pregunta de los siguientes 5 a 10 años de metaverso y visualizando un poco cómo son los humanos digitales, que son parte del metaverso. Para los siguientes 10 años, según Gartner, o sea, según estos estudios que se hacen, los asistentes conversacionales van a ser igual un boom. Un Alexa, un Siri, un Jarvis, y realmente esos personajes ya van a tener también cara. Entonces van a poder ver en su pantalla una Ana del Real, como la vieron hace rato en el stand, que ya les va a poder platicar y ya no tienen que sentir como que le están hablando a un celular, sino más bien ya tener esa conexión empática, que ahorita bien Iván lo decía, Claro. y que se sientan como también cómodos platicando con un AI. Sí, claro. Que me imagino, por ejemplo, hace rato, y tenía aquí apuntado hace rato del tema de la empatía, que me imagino que dentro de ese tipo de circunstancias estarán considerando ya muchas cuestiones psicológicas, que me imagino tienen que ver hasta con aspectos como que ya la misma, en este caso el personaje incluso empiece a imitar cosas que haces tú. Ya ves que es una parte donde muchas veces nosotros cuando estamos platicando con la gente, empiezas a copiar los movimientos y las cosas que hace la otra persona por empatía, ¿no? Y como por mostrar comunicación. Me imagino que ese tipo de cosas también estaremos viendo en el Sí, futuro. generalmente mimetizas lo que las otras personas de tu alrededor están haciendo. Que eso ahorita muchos no lo hacen. Exacto. Puedes estar platicando teniendo algún tipo de inteligencia artificial, pero difícilmente todavía empieza hasta en el hablar, ¿no? O sea, de repente la gente que son muy amigos empiezan a hablar similar y me imagino que serán cosas que ayudarán en un momento a empatizar más con estos entes virtuales, me imagino. Y la otra cosa que había apuntado por aquí, hace rato que hablábamos, por ejemplo, de Tony Stark y todo eso, me imagino que también en su momento podrá haber temas y problemas con cuestiones de incluso de derechos de autor. ¿Qué va a pasar de repente cuando digo, oye, ese personaje que está usando esa marca se parece mucho a mí? ¿Qué pasa con ese tema? ¿Ya ha habido algunos casos? La verdad es que aún no nos hemos enfrentado a algo así, no lo hemos escuchado. Creo que son como esas, justo en la conferencia que dimos hace unos minutos, me preguntaron sobre eso, ¿no? Como la parte de si hay alguna regulación y pues no, esto es muy nuevo. La verdad es que hasta ahorita no tenemos el caso, pero aún estamos descubriendo cómo va a ser ese registro de estos personajes. Pero ahí es donde creo que entra esta mágica Web 3.0, que va a ser blockchain, en donde lo más lógico es ya no depender de estos sistemas burocráticos centralizados de concentrar datos. Es mejor tokeniza tu personaje, vuélvelo un NFT o regístralo ahí, ¿no? Incluso con la nueva actualización de Ethereum suena el que van a existir los SBTs. Los SBTs son los Southbound Tokens. Son activos digitales que están ligados a ti de por vida. No van a poder ser intercambiables. Entonces, ¿qué va a pasar con eso? Si un día tú quieres estar quieres ser virtualizado, pues no tiene por qué otra empresa ser dueño de tu imagen. Tú puedes ser dueño de tu imagen, pero va a ser intransferible, ¿no? Entonces, esas son como soluciones, pero creo que el futuro del registro, la parte legal de estos personajes va a caer más en ese tipo de estructuras. Claro, y yo creo que ahorita que lo comentas, todo lo que es el marco legal, todo lo que es el marco ético, el marco moral y eso, apenas se está escribiendo, ¿no? Correcto. O sea, es algo que está muy joven, sobre todo aquí en Latinoamérica, y que apenas está dando como el arranque. Y yo creo que los grandes cambios, que si de por sí ya son muchos,
se van a empezar a ver dentro de a lo mejor unos 3, 4 años, donde ya va a ser un poquito más palpable y ya va a haber una ruta más clara para todo aquel que entre, ¿no? Correcto. Así es. Una pregunta. En el futuro del metaverso, ¿qué creen que haya más? ¿Avatares o virtual humans? Mira, justo es algo bien interesante y creo que tenemos una postura, incluso hasta puede ser que podemos chocar en esta opinión, pero realmente yo visualizo que van a ser más fotorrealistas, o sea, que van a ser más parecidos a nosotros, pues digo, por muchas razones, ¿no? O sea, al final las marcas van a buscar mucho que tú tengas la ropa virtual y la ropa real en tu closet, o sea, va a haber como mucha interacción desde mi perspectiva más fotorrealista porque el poder de cómputo ya lo está logrando. Pero también te dejo a ti. Bueno, yo por mi lado, no, digo, bueno, al final, o sea, también coincido con Hans, sin embargo, creo que también una gran oportunidad en ser otra versión de ti mismo, ¿no? A lo mejor no necesariamente o como decíamos el ejemplo hace rato, en un conejito, ¿no? O sea, a lo mejor sí tú, pero más toon, o sea, un estilo entre toon y tuneado. realista, exactamente. Sí. Que aquí al final parte de lo que estamos haciendo es precisamente con el trabajo de las expresiones y de tratar de entender más el rostro y el comportamiento humano, hablando de cómo gesticulamos, es cómo hacer que, independientemente de cuál veas, si sea el real o el toon, bueno, el virtual human o el toon, que cuando alguno de nosotros se ría de una forma muy particular, porque yo levanto a lo mejor más la sonrisa al lado derecho, que ambos lo hagan y ambos te hagan sentir que realmente eres tú. Entonces, creo que ahí es donde convergemos como en la visión, en esa parte de, ok, ya sea de una forma u otra, nuestro objetivo es ese, y pues bueno, creo que por eso podemos seguir la empresa, si no ya Sí, viéramos. no, no es cierto, no. No, pero como dice Iván, o sea, esa literalmente le llevamos como wallet de expresiones, esa va a ser tu huella digital en el metaverso. Porque puede ser un conejo, puede ser mi versión realista de mí, pero nadie más que me conozca va a saber que soy yo a menos de que sean mis expresiones. Sí. Toda esa parte de las expresiones se utiliza la otra tecnología que comentábamos de la empresa esta, bueno, HCG, que es creo que es la empresa hermana de su empresa, ¿no? Es correcto, o sea, bueno, o sea, hay tecnología similar. HCG lo que hace es vender herramientas y dar consultoría para, digamos, para empresas que se dedican a esto. Pero Eugenia como tal en el área de Research Labs, lo que estamos haciendo es creando nuestro propio, se llama HMC, que es un Head Mounted Camera, que lo que hace es a través de Computer Vision empieza a detectar las expresiones y a través de inteligencia artificial empiezas a entrenar a un algoritmo para que te empiece a conocer poco a poco cómo son tus expresiones. Entonces eso lo estamos haciendo directamente a través de Eugenia. Ok, Así es. muy bien. Bueno, ya nada más hace rato también hablaban por ahí de la industria, no por... ¿Y qué pasa? ¿Y qué tan importante va a ser en el tema de la virtualidad y el metaverso? Es curioso, hablábamos también previo a esto que ha habido casos muy particulares en donde justo esta industria ha sido la que ha definido, por ejemplo, quiénes son la competencia dentro de una competencia entre empresas, quién es quien se queda siendo el que continúa. No Sí. sé si se acuerdan, y a lo mejor les tocó, pero fue el caso cuando en su momento aparecía Beta y VHS hace Sí. muchos años, Ujú. que decían, o sea, ¿cuál era mejor? Decían, Sony era mejor, era más chico, era mejor tecnología, pero resultó que se quedó la otra, porque la industria, en este caso la industria del no-port, la utilizó porque ellos eran los que más cassettes iban a vender y más iban a necesitar, Sí, y lo claro. definieron, y luego pasó lo mismo con los CDs Los CDs. y el Los Blu-ray DVDs, ajá. y la marca esta de Toshiba que tenía también algo parecido. A ver si no termina pasando o siendo de repente también tener pues a lo mejor por lo que representa su peso específico también dentro de esta virtualidad, ¿no? Mira, hay algo que está bien interesante de lo que comentas, y en esas épocas sí dictaban, digamos, tendencias, debido a que había monstruos que controlaban la manera de comunicar. Pero hoy día que está tan descentralizado y que va a ser aún más descentralizado, ya va a ser muy difícil que alguien diga, oye, porque ahí está el no por, pues nos vamos por allá, sino ya cada quien puede llevar lo que sea al mundo y que ahí se haga una tendencia. Y si les soy muy honesto, hace un par de años nos buscaron una empresa latina Ujú. que quería hacer eso. Ok. Y dijimos, no hay manera. O sea, nosotros, al final lo que platicamos hace rato, la empresa tiene nuestros valores, Claro. entonces nosotros no compartimos con ese tipo de cosas. Que no tiene nada de malo, pero
al final el meterte como en esa industria, pero pues aquí se me distraen todos los chavos, entonces pues no van a trabajar. Exacto. O se iban hacia un lado o hacia otro. Sí, exacto. Pues Iván, Hans, les agradecemos mucho que nos hayan regalado estos momentos para platicar un poco más sobre estos temas, muchos de estos que la mayoría todavía desconocíamos y que creo que es importante entenderlos, sobre todo si queremos en un momento dado pues adentrarnos en estos temas y en este metaverso. Creo que lo que nos han compartido es bastante interesante. Y pues bueno, trataremos de estar en contacto con ustedes ya conforme estas cosas vayan avanzando. Ojalá luego tengamos otra oportunidad de platicar a más detalle en otras cosas. Buenísimo. Bueno, muchas gracias a ustedes por acercarnos a su auditorio. Y bueno, si nos pueden seguir en redes sociales, en @EugeniaLatam en Instagram. También tenemos ahí ya varios influencers que estamos lanzando. Cualquier cosa igual está Iván ahí en sus redes sociales, yo también, Eric Hansen en las mías. Entonces igual cualquier cosa nos pueden contactar por ahí. Perfecto, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego. Esto fue Thinking Business. Ideas que brindan soluciones que nos ayudan a crecer en nuestros propios negocios. Thinking Business. Una producción de Target Creativo junto con Ardillas Dignas.